Me he mantenido por mí misma desde que tenía 16 años. Jamás, y lo digo con la mano en el corazón, jamás acepté un solo céntimo de mi papá desde aquel día en que decidí que mi dignidad valía más que su dinero condicionado. Compré mi primera casa, mi santuario, a los 33 años. Pero aquella noche de diciembre, sentada en el interior de mi coche estacionado frente a la casa de mi infancia, no me sentía como la mujer exitosa que dirigía un departamento de finanzas. Me sentía pequeña, frágil, como una niña de 5 años que ha roto un jarrón y espera el inevitable castigo. El motor de mi auto estaba apagado, pero el metal del cofre seguía emitiendo ese leve chasquido del enfriamiento. Mis manos, aferradas al volante forrado en cuero, temblaban ligeramente. No era por el frío, aunque el invierno en la ciudad calaba hasta los huesos esa noche. Era ese temblor viejo, ese que vive en la médula espinal y solo despierta cuando estás a punto de entrar en la boca del lobo. Miré la casa a través del parabrisas. Era una construcción de 2 pisos en un fraccionamiento de clase media que aspiraba a ser alta. La fachada estaba impecable, pintada de un color crema reciente. Las luces navideñas colgaban de los aleros con una precisión militar. Mi padre, Ramiro, no toleraba un foco fundido o una línea torcida. En el jardín delantero, un reno de alambre con luces LED movía la cabeza de forma hipnótica, arriba y abajo, asintiendo a una verdad invisible. Bajé un poco la ventanilla para dejar entrar aire fresco, pero lo que entró fue el olor. Ese maldito olor a canela, a manzana horneada y a pavo asado. Para cualquier otra persona, ese aroma sería la definición de hogar, de calidez, de abrazos. Para mí, era el olor de la puesta en escena. Era el perfume que usaba mi familia para cubrir el hedor de la decepción y el favoritismo. Miré el reloj digital del tablero. Faltaban 12 minutos para las 8 de la noche. 12 minutos. Podía encender el coche, dar la vuelta y regresar a mi departamento en Valle Real. Podía pedir una pizza, abrir la botella de vino que traía en el asiento del copiloto y ver una película en paz. Pero la culpa, esa vieja amiga católica que mi madre me había inyectado en las venas junto con la leche materna, me mantenía anclada al asiento. Giré la cabeza hacia el asiento del copiloto. Allí descansaba la botella. Un vino tinto español, reserva especial, de una cosecha premiada. Me había costado 3.200 pesos. No la compré porque me gustara el vino caro, yo era feliz con una cerveza. La compré porque era un escudo. En mi familia, el valor de una persona se medía por lo que traía a la mesa, literalmente. Si llegaba con un postre casero, era una tacaña. Si llegaba con una botella barata, era una fracasada. Esta botella era mi armadura brillante, mi forma de gritar sin abrir la boca: miren, tengo dinero, tengo gusto, soy alguien. Qué triste es tener que comprar el respeto de quienes deberían dártelo gratis. Cerré los ojos y realicé el ejercicio de respiración que mi terapeuta me había enseñado. Inhalar contando hasta 4. Retener contando hasta 4. Exhalar contando hasta 4. 1. 2. 3. 4. Recordé mi departamento. Mi piso. Las paredes blancas, impolutas. El silencio que reinaba allí, un silencio que no juzgaba, que no exigía. Nadie sabía que lo había comprado. Era mi secreto, mi gran acto de rebelión. Firmar esas escrituras hace 2 meses fue el momento más aterrador y glorioso de mi vida. Pero esta noche, ese secreto me pesaba en el bolsillo como una piedra caliente. Tú puedes, Mireya, susurré al espejo retrovisor, retocándome el labial rojo intenso. Eres la gerente senior de análisis de datos de una multinacional. Gestionas presupuestos de millones de pesos. Puedes sobrevivir a una cena con Ramiro y Lourdes. Abrí la puerta del coche. El aire helado me golpeó la cara, despertándome del trance. Tomé la botella de vino como si fuera una granada de mano, aseguré los seguros del auto, una costumbre de quien ha vivido en barrios difíciles antes de triunfar, y caminé hacia la entrada. La grava crujía bajo mis botas de tacón. Cada paso resonaba demasiado fuerte en la quietud de la calle. Al llegar a la puerta de madera barnizada, escuché risas desde el interior.
Eran risas estruendosas, exageradas. Reconocí la voz de mi tía Chelo, la hermana de mi madre, una mujer que consideraba el silencio como un pecado mortal. Levanté la mano para tocar el timbre, pero me detuve un segundo. Pude ver a través de la pequeña ventana lateral. Ahí estaba mi padre, sentado en su sillón reclinable. No se reía. Tenía esa expresión de juez supremo, con el control remoto en la mano, cambiando de canal aunque la casa estuviera llena de gente. Esa imagen me revolvió el estómago. Toqué el timbre. Dindón. Que comience la función. La puerta se abrió casi de inmediato, liberando una ráfaga de calor y ruido. Mi madre, Lourdes, estaba parada en el umbral. Llevaba un vestido verde esmeralda que le quedaba un poco ajustado y un delantal blanco con motivos de nochebuenas bordados. Su cabello estaba perfectamente peinado, rígido por la laca, como un casco protector. «Mireya», exclamó, abriendo los brazos. «Hija, por fin. Pensé que no llegarías». Me dejé abrazar. El cuerpo de mi madre se sentía tenso, vibrando con esa ansiedad perpetua que la caracterizaba. Olía a su perfume floral barato y a cebolla frita. «Hola, mamá», dije, devolviendo el abrazo con cuidado de no arrugarle el vestido. Había un poco de tráfico en la salida a la autopista. Ella se separó y me miró, no a los ojos, sino a mi ropa, a mi pelo, a mi bolso. Era su escaneo habitual para ver si estaba presentable. «Estás muy delgada, mija. ¿Estás comiendo bien?», preguntó, pero no esperó respuesta. «Ándale, pásale, que tu papá ya está preguntando por qué no servimos». Entré a la sala. Era como entrar en un set de televisión de los años 90. Todo estaba demasiado coordinado, demasiado brillante. El árbol de Navidad tocaba el techo, cargado de tantas esferas y listones que apenas se veía el verde de las ramas. Y bajo el árbol, una montaña de regalos envueltos con papeles metálicos. Sabía, sin tener que mirar las etiquetas, que la mayoría eran para mi hermana. Llegó la perdida. Gritó mi tía Chelo desde el sofá, levantando una copa de sidra. Y Mireya, nena, qué milagro. «Hola, tía Chelo», saludé, forzando una sonrisa. «Hola, tíos». «Hola, primos». Saludé a la concurrencia con un gesto general. Y entonces, tuve que enfrentar al elefante en la habitación. Mi padre no se había levantado. Seguía en su sillón, con la vista clavada en un partido de fútbol repetido. «Buenas noches, papá», dije, acercándome a él. Ramiro giró la cabeza lentamente. Sus ojos oscuros, hundidos bajo unas cejas pobladas y canosas, se posaron en mí con la pesadez de una sentencia. «Llegas tarde», dijo. No fue un saludo. Fue una constatación de falta. «Son las 8:10, papá». «El tráfico». «La puntualidad es la cortesía de los reyes, Mireya. Pero en esta casa ya sabemos que tus horarios son más importantes que los de los demás». Sentí el primer pinchazo de la noche. Respiré hondo. «Traje esto», dije, extendiendo la botella de vino. «Es un gran reserva. Pensé que te gustaría para la pierna». Él miró la botella sin tomarla. «Déjala ahí en la mesa. Ya abrimos la sidra. No vamos a mezclar». Dejé la botella de 3,000 pesos junto a una botella de refresco de 2 litros a medio terminar. Me sentí estúpida. En ese momento, se escuchó un repiqueteo de tacones en la escalera. Todos giramos la cabeza. Bajaba mi hermana, Cintia. Cintia tenía 29 años, 4 menos que yo, pero parecía tener 18. Llevaba un vestido corto de lentejuelas plateadas que brillaba con cada movimiento, y su cabello rubio, teñido, por supuesto, caía en ondas perfectas sobre sus hombros. «Hola, familia», canturreó, posando en el último escalón como si esperara aplausos. Y los obtuvo. «¡Ay, qué preciosa!», gritó tía Chelo. «Pareces una artista de telenovela, mija». Pero la reacción que más dolió fue la de papá.
El hombre que ni siquiera me había mirado a los ojos, se puso de pie con una agilidad sorprendente para su edad. Su rostro, antes una máscara de piedra, se iluminó con una sonrisa genuina, cálida, adoradora. Y miren nada más a mi princesa, dijo papá, abriendo los brazos. Ven acá, mi cielo. ¡Qué bárbaro! Ese vestido se te ve increíble. ¿Es el que vimos en la revista? Sí, papi, dijo Cynthia, corriendo a abrazarlo. ¿Verdad que valió la pena? Cada centavo, aseguró él, besándole la frente. Te ves como una ganadora. Eso es lo que eres. Me quedé parada en medio de la sala, con mi abrigo todavía puesto, sintiéndome invisible. Cynthia se separó de papá y me miró. Su sonrisa era lánguida, perezosa. Hola, Mireya. Qué bueno que viniste. Oye, ¿me prestas tu cargador? El mío se rompió y mi iPhone nuevo ya no tiene pila. Hola, Cynthia. Claro, búscalo en mi bolsa. Gracias. Se giró hacia papá otra vez, haciendo un puchero. Papi, se me olvidó decirte. El coche hizo un ruido horrible cuando fui al salón de belleza. Creo que la transmisión está fallando otra vez. Tengo miedo de manejarlo así. Papá se puso serio de inmediato, una preocupación paternal que yo jamás había recibido inundando sus facciones. ¿Otra vez? Ese mecánico es un inútil. No te preocupes, mi amor. Mañana mismo lo llevo yo al taller de la agencia. No quiero que andes en un coche inseguro. Sacó su cartera del bolsillo trasero. Era una cartera de piel gastada, deformada por el uso. La abrió y sacó un fajo de billetes de 500 pesos. Toma, dijo, poniéndole los billetes en la mano. Para tus taxis mientras tanto. Y para que te compres algo bonito mañana, para que se te quite el susto del coche. Cynthia tomó el dinero con una naturalidad pasmosa, sin siquiera contarlo. Gracias, papi. Eres el mejor del mundo. Sentí un ardor en el pecho. No eran celos por el dinero. Yo ganaba en un mes lo que Cynthia gastaba en un año. Era la inmediatez. Era la falta de cuestionamiento. A papá, intervine, mi voz sonando un poco más aguda de lo que pretendía. Quería contarte algo. La semana pasada me dieron el ascenso en la oficina. Ahora estoy a cargo de toda la división regional. Papá seguía mirando a Cynthia guardar el dinero en su bolso de marca. Ah, ¿sí? Murmuró, sin voltear a verme. Qué bueno. Oye, hablando de negocios, Cynthia tiene una idea genial para vender velas aromáticas orgánicas por Instagram. Estamos viendo si invertimos en los insumos, es un mercado que está creciendo mucho, ¿verdad, hija? Sí, totalmente, dijo Cynthia, animada. Es el futuro, Mireya. Deberías comprarme unas para tu oficina, para las malas vibras. Me quedé helada. Mi ascenso, que me había costado 5 años de trabajo brutal, noches sin dormir y úlceras gástricas. Había sido barrido en menos de 10 segundos para hablar de unas velas imaginarias que Cynthia probablemente olvidaría en 2 semanas. Felicidades por tu idea, Cynthia, dije, sintiendo el sabor a bilis en la boca. Bueno, ya dejen de hablar de trabajo, interrumpió mamá, saliendo de la cocina con una fuente humeante. A cenar. El bacalao no espera a nadie. La jerarquía estaba clara. Siempre lo había estado. Pero esa noche, la disparidad se sentía más afilada, más cruel. Como si me estuvieran retando a decir algo. El comedor era un campo minado. La mesa estaba cubierta con un mantel de encaje blanco que había pertenecido a mi abuela. La vajilla de bordes dorados brillaba bajo la luz del candelabro. Había fuentes enormes de romeritos en mole, bacalao a la vizcaína con aceitunas y almendras, y una pierna de cerdo adobada que olía deliciosamente bien. Nos sentamos. El protocolo era estricto. Papá en la cabecera. Mamá a su izquierda, lista para levantarse a la cocina si faltaba una servilleta. Cynthia a su derecha, el lugar de honor.
Yo fui relegada a un lugar en el medio, frente a la tía Chelo y al lado de uno de mis primos adolescentes que no despegaba la vista de su celular. Ramiro, este bacalao está de rechupete, dijo la tía Chelo con la boca llena, manchando su servilleta de mole. Lourdes, te luciste, mujer. Gracias, Chelo, murmuró mamá, sirviendo más vino en la copa de papá antes de que él tuviera que pedirlo. Era una danza triste la de ellos, ella anticipaba sus deseos para evitar sus críticas. La conversación fluía por los cauces seguros de la trivialidad. Hablaron del frío, del precio de la gasolina, de la operación de vesícula de la vecina del 5. Yo me concentré en cortar mi carne en pedazos minúsculos, masticando lentamente para no tener que hablar. ¿Y a ti, Cintia, cómo te va con el deporte? Preguntó de repente el tío Jorge, que vivía en otro estado y no estaba al tanto de los últimos dramas. Se hizo un silencio espeso. El tintineo de los cubiertos cesó. Cintia había sido, durante 10 años, la promesa olímpica de la familia en natación. Papá había gastado fortunas en entrenadores cubanos, trajes de baño de alta tecnología y viajes a competencias. Pero Cintia lo había dejado hacía 2 años. Ya no nado, tío, dijo Cintia, su voz endureciéndose. Me lastimé el hombro. Y además, era mucha presión. No valía la pena. Papá intervino rápidamente, saltando como un perro guardián para proteger la narrativa. El deporte ya cumplió su función, dijo con autoridad. Le dio disciplina, carácter, mentalidad de ganadora. Ahora va a aplicar todo eso en el mundo empresarial. Estamos analizando varias opciones de inversión. No hay prisa cuando hay talento real. Ah, claro, claro, asintió el tío Jorge, intimidado por el tono de papá. Yo tomé un trago largo de mi propia botella de vino, que finalmente habían abierto. Mentalidad de ganadora, pensé con ironía. Cintia se levantaba a las 11 de la mañana y pasaba el día viendo tutoriales de maquillaje. Entonces, la tía Chelo, bendita sea su imprudencia y su boca grande, giró sus ojos delineados hacia mí. Oye, Mireya, dijo con su voz de trompeta, lo suficientemente alta para que se detuvieran todas las conversaciones paralelas. Me contó un pajarito por ahí, mi comadre que vive por el sur. ¿Es cierto que te compraste un departamento en Valle Real? ¿En esas torres nuevas de cristal? El tiempo se detuvo. Literalmente sentí como el aire salía de la habitación. Yo no se lo había dicho a nadie de la familia. Solo a una vieja amiga de la infancia que, al parecer, era sobrina de la comadre de Chelo. Maldita sea la red de chismes de esta ciudad. Levanté la vista lentamente. Papá había dejado su tenedor suspendido en el aire, a medio camino de su boca. Giró la cabeza hacia mí, movimiento por movimiento, como un mecanismo oxidado. Sus ojos oscuros estaban fijos en mi rostro, y lo que vi en ellos no fue sorpresa. Fue traición. ¿Qué dijo? Preguntó papá, con una voz peligrosamente tranquila, casi un susurro. Tragué saliva. No había salida. Mentir ahora sería peor. Sí, dije, tratando de que mi voz no temblara. Compré un departamento. Firmé las escrituras hace 2 meses. Es pequeño, 70 metros cuadrados, pero es mío. El rostro de mi padre pasó del color normal a un rojo intenso, violento, en cuestión de segundos. Las venas de su cuello se hincharon. ¿Compraste una casa? Repitió, silabeando cada palabra como si fueran insultos. ¿En Valle Real? Es un departamento, papá. Y sí, en Valle Real. Eso cuesta millones, Mireya, dijo, dejando caer los cubiertos sobre el plato con un estruendo que hizo saltar a mamá. Millones. Ahorré mucho durante 10 años, papá. Y el banco me dio una tasa preferencial por mi historial crediticio y mi puesto en la empresa. Cintia soltó una risita nerviosa, rompiendo la tensión momentáneamente. ¡Guau! Valle Real es súper exclusivo, ¿no? Ahí vive gente famosa. ¿Y no nos invitaste a la inauguración? ¡Qué mala onda! Todavía no me mudo del todo, mentí. Llevaba viviendo ahí 3 semanas.
Dormía en un colchón inflable porque no tenía muebles, pero era el sueño más dulce de mi vida. Papá golpeó la mesa con la palma abierta. Las copas de cristal temblaron y el vino se derramó sobre el mantel inmaculado. ¿Con qué dinero?, preguntó él, ignorando a Cynthia. Con mi dinero, papá. Con mi sueldo. Con mis bonos. ¿Y no se te ocurrió consultarlo con la familia? Su voz empezó a subir de volumen, llenando el comedor. ¿Tomar una decisión financiera de esa magnitud a espaldas de tu padre? ¿Ocultar activos? Soy una mujer adulta de 33 años, papá. No necesito permiso para comprar una propiedad con mi propio dinero. Esa fue la gota que derramó el vaso. La palabra permiso actuó como un detonador en la mente de un hombre acostumbrado al control absoluto. No se trata de permiso. Rugió, poniéndose de pie. Su silla raspó contra el suelo con un chillido horrible. Se trata de lealtad. Se trata de prioridades. Se trata de orden. Tía Chelo miraba con los ojos desorbitados, la boca abierta con un pedazo de pan a medio masticar. Mamá se encogió en su silla, haciéndose lo más pequeña posible, cerrando los ojos como si esperara un golpe. A Ramiro, por favor, es Nochebuena, los niños, susurró mamá. Cállate, Lourdes. Le espetó él sin mirarla. Tu hija acaba de escupirnos en la cara a todos. ¿Cómo que escupirles?, pregunté, sintiendo que el calor de la injusticia subía por mi cuello y desplazaba al miedo. Compré una casa. Eso debería ser una buena noticia. Cualquier padre normal estaría orgulloso. Deberían estar brindando por mí. ¿Orgulloso? Se rió, una risa seca, cruel, sin humor. Orgulloso de ver cómo te llenas los bolsillos y te das la gran vida de millonaria mientras tu hermana está batallando para encontrar su camino. Mientras nosotros hacemos malabares para pagar las deudas. Me quedé helada. La lógica era tan retorcida que me mareó. ¿Qué tiene que ver Cynthia con mi trabajo? ¿Qué tienen que ver sus deudas con mis ahorros? Todo. Gritó él, señalándome con un dedo índice que temblaba de ira. Somos una familia. Un equipo. En un equipo, nadie se adelanta si el otro se queda atrás. Tú sabes perfectamente que hemos invertido todo en Cynthia y que las cosas se han complicado. Y tú, egoísta, vas y te gastas 3 millones de pesos en un departamento de lujo en lugar de traer ese recurso a la mesa. ¿Recurso a la mesa? Mi voz también se elevó. Papá, yo me mantengo sola desde los 16 años. Nunca me dieron nada. Ni para el dentista, ni para libros, ni para el camión. Te dimos la vida. Te dimos un techo. Te dimos un apellido. Se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros de los platos de comida. Y ahora me sales con esto. Tomó aire, y soltó la frase que se quedaría grabada en mi memoria para siempre. Le robaste el turno a tu hermana. Le robaste el turno y el futuro a tu hermana. Repitió, y la frase quedó flotando en el aire denso de la sala, mezclándose con el olor a pavó que ahora me parecía podrido. Hubo un silencio absoluto. Nadie respiraba. ¿El turno?, pregunté, mi voz temblando no de miedo, sino de una furia fría y blanca que nacía en mi estómago. ¿De qué turno hablas, papá? ¿La vida es una fila de supermercado? ¿Tengo que esperar a que Cynthia tenga éxito para poder tener yo algo? Es una jerarquía natural. Gritó él, con los ojos inyectados en sangre. Cynthia es la que necesitaba ese impulso ahora. Ella es la que tiene el potencial que requiere inversión. Si tenías esa capacidad de crédito, debiste ponerla a disposición de la familia. Podríamos haber refinanciado esta casa o invertido en un negocio real para tu hermana, no esas tonterías de velas. Pero no. La señorita tenía que presumir. Tenía que humillar a su hermana demostrando que ella sí podía. Miré a Cynthia. Ella no me miraba. Tenía la vista fija en su plato de romeritos, y vi una lágrima perfecta rodar por su mejilla maquillada. Esas lágrimas eran el combustible de papá. Siempre lo habían sido. Y mira lo que haces,
dijo papá, bajando la voz a un susurro venenoso. Haces llorar a tu hermana en Navidad. Eres una desalmada, Mireya. Una materialista sin corazón que prefiere ladrillos a sangre. Miré alrededor de la mesa. Busqué un aliado. Mis primos miraban al suelo, avergonzados. Tía Chelo se abanicaba nerviosamente con una servilleta de papel. Mamá tenía los ojos cerrados y movía los labios en una oración silenciosa. Nadie dijo nada. Nadie dijo, Ramiro, estás loco. Nadie dijo, Mireya se lo ganó. El silencio de los buenos es lo que más duele. Es la validación del tirano. He trabajado 80 horas a la semana durante 10 años, dije, poniéndome de pie. Mis piernas temblaban, pero me obligué a mantenerme erguida, alta. No le robé nada a nadie. Me lo gané. Peso sobre peso. Y si eso les molesta, si mi éxito les ofende, entonces el problema no es mi casa. El problema es su envidia. Papá se puso rojo púrpura. Lárgate. Gritó, señalando la puerta. Lárgate de mi casa antes de que te saque a patadas. Y no vuelvas hasta que aprendas cuál es tu lugar en esta familia. No vuelvas hasta que vengas a pedir perdón y a reparar el daño que has hecho. No esperé a que me lo dijera 2 veces. Tomé mi bolso. No me despedí de nadie. Caminé hacia la puerta con la cabeza alta, aunque por dentro me estaba desmoronando en 1000 pedazos. Y Mireya, espera. Escuché la voz débil de mamá cuando ya estaba abriendo la puerta principal. Me detuve, con la mano en el pomo de metal frío. Mireya, dijo mamá, acercándose con pasos rápidos y nerviosos, susurrando para que papá no la oyera desde el comedor. Por favor, no te vayas así. Tu papá está estresado. Las deudas, tú sabes. Solo pídele perdón. Dile que lo consultarás con él. Dile que pondrás la casa a nombre de los dos por si acaso. Solo para calmarlo, hija. Por favor. La miré, y por primera vez en mi vida, no vi a una víctima. Vi a una cómplice. Vi a la mujer que había permitido esto durante 30 años. No, mamá, dije, soltándome de su agarre. No voy a pedir perdón por triunfar. Y no voy a poner mi casa a nombre de nadie. Esa casa es mía. Y mi vida también. Salía la noche fría. El aire helado golpeó mis lágrimas calientes que por fin empezaban a brotar. Subí a mi coche, arranqué el motor con manos temblorosas y salí quemando llanta, dejando atrás la casa perfecta con las luces parpadeantes y el reno que asentía estúpidamente en el jardín. Conduje por la autopista sin rumbo fijo al principio, solo con la necesidad visceral de alejarme. Las luces de la ciudad pasaban como borrones naranjas y rojos. Mi teléfono empezó a sonar en el asiento del copiloto. Era Cintia. Lo rechacé. Luego mamá. Lo rechacé. Luego un mensaje de texto de papá. No quise leerlo, pero la pantalla se iluminó con la vista previa, eres una malagradecida. Esto no se va a quedar así. Llegué a mi edificio en Valle Real 40 minutos después. El guardia de seguridad, don José, me saludó con una sonrisa amable al levantar la pluma del estacionamiento. Buenas noches, señorita Mireya. Feliz Navidad. Feliz Navidad, don José, logré decir, mi voz ronca por el llanto contenido. Subí el elevador hasta el piso 7. Abrí la puerta de mi departamento. Estaba oscuro y silencioso. Olía a pintura fresca, a madera nueva y a soledad. Encendí la luz. Ahí estaba mi sofá gris que había tardado 3 meses en elegir y pagar. Mi cocina minimalista. Mis ventanales con vista a las luces de la ciudad que parpadeaban como un mar de estrellas indiferentes. Me dejé caer en el suelo de la sala, todavía con el abrigo puesto, y lloré. Lloré con un sonido gutural, feo, profundo. Lloré no porque me hubieran corrido, sino porque me di cuenta de que nunca había tenido un hogar hasta este momento. Y ahora que lo tenía, el precio había sido perder a mi familia. Pero mientras las lágrimas se secaban y el frío del suelo penetraba mi ropa, una certeza de acero empezó a formarse en mi pecho. No les iba a dar ni un centímetro.
Esta era mi casa. Y nadie, ni siquiera Ramiro González, me la iba a quitar. Esa noche no pude dormir. El silencio de mi departamento, que usualmente me daba paz, ahora se sentía cargado de fantasmas. Cada sombra parecía tener la forma del dedo acusador de mi padre. Caminé descalza por el pasillo, mis pies sintiendo el frío reconfortante del porcelanato que yo misma había pagado. Llegué a mi armario y, movida por un impulso que no supe identificar al principio, bajé una caja de zapatos vieja y maltratada del estante más alto. Era una caja de tenis marca Nike, pero de hace 15 años. Me senté en la cama, con las piernas cruzadas, y quité la tapa. El olor a papel viejo y polvo se liberó, un perfume rancio de memorias. Adentro no había zapatos. Había papeles. Recibos. Notas. Servilletas con cuentas escritas. Una arqueología de mi soledad. Saqué un recibo amarillo, casi desvanecido por el tiempo, la tinta apenas legible. Tenía fecha de hace 21 años. Yo tenía 12 años. Recuerdo el dolor. Era un dolor punzante, agudo, en la muela derecha inferior. Un latido constante, como si tuviera un corazón podrido dentro de la boca. Llevaba 3 días sin poder masticar, tragando sopa tibia y llorando en silencio por las noches, con la cara pegada a la almohada fría. A papá, le dije una mañana de martes, mientras se leía el periódico deportivo en la cocina. Me duele mucho la muela. Creo que tengo una infección. Tengo la cara hinchada. Ramiro bajó el periódico y me miró con fastidio, como si yo fuera una mosca molestando su desayuno. Mireya, no empieces con tus dramas ahora. Hoy es la prueba de selección de tu hermana. No tengo cabeza para tus quejas. Pero me duele, papá. Siento que me late. Me sale un sabor feo. Haz buches de agua con sal. Eso lo cura todo. El agua con sal cauteriza. Esa misma tarde, llegué de la escuela arrastrando los pies. Vi una bolsa de una tienda deportiva de lujo sobre la mesa del comedor. Adentro había un traje de baño profesional, marca Speedo, de esos de tela especial que usan los atletas olímpicos, color negro con franjas rojas. Y mira, Mireya. Chilló Cintia, que entonces tenía 8 años y saltaba por la sala. Papi me compró el traje de piel de tiburón. Dice que con esto voy a nadar 2 segundos más rápido. Voy a ser como un torpedo. ¿Cuánto costó? Pregunté, con la mano en mi mejilla hinchada, sintiendo el calor de la fiebre. 5,000 pesos, dijo papá, entrando a la cocina con una sonrisa de oreja a oreja, una cerveza en la mano. Es una inversión. Si baja sus tiempos, entra al equipo estatal. Y de ahí, las nacionales. Papá, dije, mi voz quebrándose. El dentista cuesta 500 pesos la consulta. Solo 500. La sonrisa de papá desapareció instantáneamente. No tengo dinero ahorita, Mireya. Nos gastamos el presupuesto del mes en el equipo de tu hermana. ¿No ves lo que costó el traje? Ya te dije, agua con sal. Aguántate un poco. Hay que saber sacrificarse por el equipo. Tú eres la mayor, tienes que ser fuerte. Esa noche, me encerré en el baño. Calenté una aguja de coser con la flama de un encendedor hasta que se puso al rojo vivo. Me miré en el espejo, con lágrimas en los ojos, abrí la boca y me perforé la encía hinchada yo misma para drenar el absceso. El dolor fue cegador, pero el alivio de la presión fue inmediato. Escupí sangre y puse en el lavabo mientras escuchaba a mi padre en la sala vitorear a un equipo de fútbol en la televisión. Acaricié el recibo viejo. No era del dentista. Era de la farmacia de la esquina donde compré antibióticos genéricos 3 días después, con las monedas que robé del cambio de las tortillas durante una semana. Desde los 12 años, supe que mi dolor era un inconveniente administrativo, mientras que los caprichos de mi hermana eran una urgencia de estado. Revolví más en la caja, buscando otra pieza del rompecabezas. Mis dedos tocaron un plástico duro. Saqué una credencial laminada, ya despintada en las orillas y con la foto borrosa.
Era mi gafete de empleada de la Espiga de Oro, una panadería local a 10 cuadras de casa. Tenía 16 años en la foto, con ojeras profundas y una sonrisa forzada que no llegaba a los ojos. El despertador sonaba a las 4 de la mañana. Era un sonido chirriante que odiaba. Afuera todavía estaba oscuro y el frío de la madrugada calaba hasta los huesos. Me levantaba sin hacer ruido, caminando de puntitas para no despertar a Cynthia, que dormía plácidamente en la cama de al lado, rodeada de peluches y con su nuevo edredón de plumas. Caminaba las 10 cuadras hasta la panadería con miedo, mirando a todos lados, con el gas pimienta casero en la mano. Al llegar, el olor a levadura y azúcar quemada me golpeaba. Se impregnaba en mi ropa, en mi pelo, en mis poros. Mi trabajo era limpiar las charolas gigantes llenas de grasa y acomodar el pan caliente que salía de los hornos industriales. Mis manos siempre estaban rojas, quemadas o cortadas por el metal de las charolas. Ganaba 800 pesos a la semana. 80 pesos la hora, menos impuestos. Una tarde de sábado, llegué a casa cubierta de harina, oliendo a sudor y a manteca rancia. Mis pies palpitaban. Al entrar, vi globos metálicos en la sala. Había un pastel enorme de 3 leches en la mesa. ¡Sorpresa! Gritaron mis tíos y mis padres al unísono. Cynthia había ganado una medalla de plata en una competencia regional. Estaba radiante, limpia, con su ropa deportiva de marca, oliendo a cloro y champú de fresa. Y Mireya, llegaste. Dijo papá, abrazando a Cynthia con orgullo. Mira lo que logró tu hermana. Todo el esfuerzo valió la pena. Es una campeona. Me acerqué a la mesa, hambrienta. Había trabajado 8 horas seguidas sin comer porque no me alcanzó para el almuerzo. Extendí la mano temblorosa para tomar un sándwich de jamón de la charola. Lávate esas manos primero. Me gritó papá, dándome un manotazo. Vas a ensuciar todo. Hueles a obrero. Hueles a grasa. No toques la comida de tu hermana con esas manos. Me fui al baño, lavándome las manos con rabia, tallando con el cepillo hasta que me sangraron los nudillos, mezclando la sangre con la harina. Cuando salí, papá me interceptó en el pasillo, bloqueándome el paso. Oye, ya que estás trabajando y ganando tu dinero, tu madre y yo decidimos algo. Esos 800 pesos que ganas te van a servir para tus camiones, tus libros de la escuela y tu ropa. Ya no te vamos a dar tu domingo. Hay que pagarle al entrenador nuevo de Cynthia, que es un experto y cobra en dólares. Pero papá, protesté débilmente, estoy ahorrando para ir al dentista de verdad, necesito una endodoncia. Bienvenida al mundo real, Mireya. El dinero no crece en los árboles. Aporta a la casa dejando de pedir. Eso es lo que hace un buen hijo. Ese día entendí que mi trabajo no era para construir mi futuro, sino para subsidiar el de ella. Me convertí en una adulta proveedora a los 16 años, mientras Cynthia seguía siendo una niña consentida a los 20. Miré el gafete en mis manos y sentí una oleada de orgullo y tristeza. Esa panadería me enseñó más de economía que cualquier clase en la universidad. Me enseñó que el dinero es la única libertad real que tiene una mujer en este mundo. Me enseñó que si yo no me cuidaba, nadie lo haría. El siguiente papel en la caja era una carta de aceptación de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y junto a ella, engrapado con furia, un estado de cuenta de una universidad privada carísima, el Tecnológico, a nombre de Cynthia González. Yo tenía 20 años. Estudiaba contaduría en la UNAM por las mañanas, viajando 2 horas en metro y pecero, y trabajaba en un despacho contable como auxiliar por las tardes. Dormía 4 horas diarias. Comía atún de lata y galletas saladas en los trayectos. Cynthia, por otro lado, acababa de graduarse de la preparatoria con un promedio mediocre. No había logrado el tiempo para la beca deportiva que papá juraba que le darían. Y, por supuesto, había reprobado el examen de admisión de la UNAM porque se puso nerviosa. No puede quedarse sin estudiar, dijo papá en la cena, con la cara gris de preocupación, sirviéndose más tequila. Tiene que ir a la privada. Ahí tienen una alberca olímpica techada y un buen equipo de natación. Es su ambiente.
Pero Ramiro, la colegiatura son 25,000 pesos al mes, dijo mamá con voz temblorosa, mirando las cuentas. No tenemos ese dinero. Ya debemos las tarjetas. Venderé la camioneta del trabajo. Pediré un préstamo sobre la casa. Ella tiene potencial. No voy a cortarle las alas solo por dinero. Dios proveerá. Y lo hizo. Vendió su camioneta de reparto, su herramienta de trabajo. Hipotecó una parte del terreno que nos habían dejado los abuelos. Todo para pagar la inscripción y la colegiatura de Cintia. Yo recuerdo haber llegado a casa un día con mi boleta de calificaciones finales. Tenía promedio de 10 absoluto. Mención honorífica. A papá, le dije, acercándome a él mientras revisaba papeles en la mesa. Necesito comprar un libro de finanzas corporativas avanzadas. Cuesta 600 pesos. Es indispensable para la materia. ¿Me puedes prestar? Te juro que te lo pago en la quincena, en cuanto me depositen. Papá estaba revisando las facturas de la Universidad de Cintia, con la frente perlada de sudor y las manos temblorosas. Al escucharme, estalló. Agarró su cartera vacía y me la aventó al pecho con fuerza. Mira. Mira. Gritó, abriéndola para mostrar el vacío. No hay nada. ¿Me quieres chupar la sangre tú también? ¿No ves que estamos ahogados pagando la escuela de tu hermana? Ella lo necesita más. Tú eres lista, tú resuelves. Ella es sensible, ella se rompe si no tiene esto. Recogí la cartera del suelo y se la puse en la mesa con suavidad. Está bien, papá. Yo resuelvo. Perdón por pedir. Y resolví. Dejé de comer carne durante 6 meses. Saqué copias fotostáticas del libro y las engargolé. Y nunca, nunca más, le volví a pedir un peso a ese hombre. Cintia dejó la universidad privada 2 semestres después porque era muy estresante, los maestros la odiaban y el entrenador la miraba feo. El dinero se esfumó. La deuda quedó. Y yo me gradué con honores, sola. Papá no fue a mi graduación porque ese día Cintia tenía una crisis emocional porque su novio la había dejado y no quería estar sola. Volví al presente, en mi cama, rodeada de papeles. La historia estaba ahí, escrita en números rojos, en intereses moratorios y en excusas baratas. No era paranoia mía. No era egoísmo. Era supervivencia pura y dura. Pasó una semana completa desde la cena de Navidad. 7 días de un silencio absoluto, denso y pesado. Regresé al trabajo después de las fiestas. Mis compañeros hablaban de sus familias, de los regalos, de las cenas llenas de risas. Yo sonreía y asentía mecánicamente, diciendo que la había pasado muy tranquila, en familia. Nadie sabía que mi tranquilidad era el resultado de un exilio forzado. En el fondo, esperaba una llamada. Una parte estúpida de mí, esa niña de 12 años con dolor de muelas que todavía vivía en mi interior, esperaba que papá llamara y dijera, hija, exageré. Ven a comer recalentado, hay mucho bacalao. O que mamá me mandara un mensaje secreto diciendo que me extrañaba. Pero el teléfono permaneció mudo. Y entonces, el silencio se rompió, pero no con una llamada de reconciliación. Era martes por la mañana, un día gris de enero. Estaba en mi oficina con paredes de cristal, revisando una hoja de cálculo compleja en Excel, cuando la recepcionista me llamó por el intercomunicador. Señorita Mireya, hay un mensajero aquí en el lobby buscándola. Dice que es un asunto personal y urgente. Tiene que firmar usted personalmente con identificación oficial. Bajé al lobby. Mi corazón latía un poco más rápido. Un hombre con uniforme azul marino y un logotipo del Poder Judicial en la camisa me esperaba con cara de aburrimiento. ¿Mireya González? Preguntó, consultando una tableta electrónica. Soy yo. Firme aquí, por favor. Es una notificación del juzgado cuarto de lo familiar. Sentí que el piso de mármol pulido se movía bajo mis tacones. ¿Juzgado de lo familiar? ¿Había pasado algo con los abuelos? ¿Un testamento? ¿Un accidente? Firmé con mano temblorosa,
mi firma saliendo torcida. El hombre me entregó un sobre manila grueso, pesado, sellado con cinta roja. Que tenga buen día, dijo, y se fue, dejándome con la bomba en las manos. Subí al baño de la oficina en el piso 15 y me encerré en el cubículo de discapacitados, el más grande. Me senté en la tapa del inodoro y, con dedos torpes, rasgué el sobre. Saqué el documento. El encabezado era claro, brutal, impreso en papel legal con sellos oficiales y marcas de agua. Juicio ordinario civil. Actor, Ramiro González. Demandada, Mireya González. Asunto, pago de pensión alimenticia, compensación económica y daños. Leí las primeras líneas y tuve que taparme la boca para no vomitar el café del desayuno ahí mismo. Mi padre no me estaba llamando para pedir perdón. Mi padre me estaba demandando. Me estaba llevando a juicio como si fuera una delincuente. Las letras bailaban ante mis ojos, pero las palabras clave saltaban del papel como cuchillos oxidados: ingratitud, abandono de personas mayores, capacidad económica sobrada. Necesidad manifiesta de los acreedores alimentarios. Me quedé allí, en el baño de mi oficina corporativa, con el papel en la mano, dándome cuenta de que la cena de Navidad no había sido el final de la guerra. Había sido solo la declaración formal de hostilidades. Y mi padre venía a matar. Hola a todos. Si están sintiendo la indignación y el shock de Mireya en este momento, por favor denle un like al video ahora mismo para apoyar el canal. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse el desenlace de este drama legal. Y cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchan? Cada comentario ayuda a que este video llegue a más personas. Muchas gracias y sigamos con la historia. Me obligué a leer el documento completo, palabra por palabra, aunque cada frase era una puñalada física en el pecho. La demanda se basaba en un artículo retorcido del Código Civil que establece que los hijos tienen la obligación de dar alimentos a los padres cuando estos carecen de recursos. Pero la interpretación de Ramiro, o de su abogado, que seguro era algún amigo de cantina, era maquiavélica. El argumento principal se desglosaba en 4 puntos delirantes. Primero, Ramiro y Lourdes alegaban estar en estado de extrema necesidad y quiebra técnica debido a los gastos extraordinarios de inversión familiar realizados en los últimos 10 años. Léase, todo el dinero tirado en la carrera fallida de natación de Cintia. Segundo, alegaban que yo, Mireya, poseía una capacidad económica superior y superflua, demostrada por la adquisición de un inmueble de lujo en una zona exclusiva, mi departamento de 70 metros. Lo cual probaba que tenía dinero de sobra. Tercero, solicitaban una pensión alimenticia provisional del 30% de mi sueldo bruto mensual, más prestaciones. Y cuarto, la parte más humillante y delirante, solicitaban una compensación retroactiva por los 20 años que viví bajo su techo acumulando capital propio a expensas del presupuesto familiar. Y exigían el derecho de usufructo de una habitación de mi departamento para alojar a su hermana menor dependiente, Cintia, quien sufría de estrés económico severo y necesitaba un ambiente estable. Era una locura. Una absoluta locura. Querían que mantuviera a mis padres para que ellos pudieran seguir manteniendo a Cintia. Y querían meter a Cintia en mi casa, en mi santuario. Sentí una mezcla de pánico y una risa histérica burbujeando en mi garganta. ¿Me estaban cobrando la renta de mi infancia? ¿Me estaban cobrando por no haber sido la hija favorita? ¿Me estaban cobrando por haber sobrevivido? Salí del baño, me lavé la cara con agua fría, tratando de borrar el color pálido de mis mejillas, y regresé a mi escritorio. Mis manos temblaban tanto que no podía teclear mi contraseña. Tenía que hacer una llamada. Marqué el número de casa de mis padres. Sonó 3 veces. Cada tono aumentaba mi ansiedad. ¿Bueno? La voz de mamá sonaba pequeña, temerosa, como si estuviera escondida debajo de la mesa. Mamá, dije, mi voz sonando extrañamente metálica. Acabo de recibir una demanda. Un actuario vino a mi oficina. ¿Qué demonios es esto? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Escuché un suspiro tembloroso y el sonido de una respiración agitada. Mireya, hija. Tu papá, él está muy desesperado.
No sabes cómo están las cosas aquí. ¿Desesperado? Mamá, me está demandando por el 30% de mi sueldo. Y quiere meter a Cynthia a vivir en mi casa. ¿Tú sabías de esto? ¿Firmaste esto? Es que no entiendes, sollozó ella, rompiéndose. Las deudas nos están comiendo vivos. El banco nos va a quitar la casa si no pagamos la hipoteca que sacamos para el negocio de Cynthia, el de las joyas que no funcionó. Tu papá dice que es lo justo. Que tú tienes mucho y nosotros nada. Que la ley dice que los hijos deben ayudar a los padres. ¿Ayudar? Esto no es pedir ayuda, mamá. Esto es una extorsión. Es un robo a mano armada con papeles legales. No lo llames así, suplicó ella. Solo firma, hija. Tu papá dice que si firmas el acuerdo voluntario que viene anexo, retira la demanda. Solo tienes que darnos una mensualidad de 15,000 pesos y, bueno, dejar que Cynthia se quede contigo un tiempo, unos meses nada más, hasta que se recupere. Ella te admira, Mireya. Quiere aprender de ti, de tu disciplina. ¿Aprender de mí? Me reí, una risa amarga y cortante. Mamá, escúchame bien. No voy a firmar nada. No les voy a dar ni un peso. Y Cynthia jamás, escúchame bien, jamás va a poner un pie en mi casa. Eres muy dura. Gritó mamá de repente, cambiando el tono de súplica a reclamo, defendiendo a su amo. Tu padre se mató trabajando por nosotras. Vendió su camioneta. Se mató trabajando por ella, mamá. Por Cynthia. Yo me crié sola. Yo me pagué mis libros. Yo me curé mis muelas. Si no ayudas, tu padre se va a enfermar. Le va a dar un infarto del coraje y la preocupación. Y será tu culpa. Llevarás esa muerte en tu conciencia. Esa frase. La vieja confiable. La culpa católica. Durante años funcionó. Durante años me hizo agachar la cabeza y pedir perdón por cosas que no hice. Pero hoy, con la demanda en la mano, la culpa se había transformado en asco. Si le da un infarto, mamá, será por su propia maldad y sus malas decisiones, no por mí. Nos vemos en la corte. Y dile que se prepare. Colgué el teléfono con fuerza, aunque fuera un celular táctil. Mis dedos estaban fríos como el hielo, pero mi mente estaba clara por primera vez en años. Necesitaba un abogado. Y no cualquier abogado. Necesitaba un tiburón. Conseguí la referencia del licenciado Bernal a través del director jurídico de mi empresa. Es caro, cobra en dólares a veces, pero es un perro de pelea, me dijo. Si quieres ganar y destruir, llámalo a él. Su despacho no estaba en un rascacielos de cristal en Reforma, sino en una casona antigua en el centro histórico, con techos altos, pisos de madera que crujían y paredes llenas de libros de derecho encuadernados en piel. Olía a tabaco rancio y a café fuerte. Bernal era un hombre de unos 60 años, calvo, con gafas gruesas de armazón negro y un traje gris que había visto mejores días, pero sus ojos eran agudos, inteligentes, brillantes como navajas recién afiladas. Le entregué la demanda sin decir mucho. Él la leyó en silencio, pasando las páginas con dedos manchados de tinta de pluma fuente. De vez en cuando soltaba un gruñido o una risita seca. Interesante, murmuró al final, tirando los papeles sobre su escritorio de caoba maciza. Muy creativo, su padre. ¿Es grave? Pregunté, retorciendo mis manos. ¿Pueden ganarme? ¿Me pueden quitar mi casa? Bernal se quitó las gafas y las limpió con la punta de su corbata de seda. Y mire, señorita González. En este país, la ley de alimentos es muy proteccionista con los ancianos y los menores. Si sus padres demuestran que son indigentes y que usted es millonaria, un juez de corazón blando y poco criterio podría fallar a su favor provisionalmente. Sentí que se me caía el alma a los pies. El aire me faltó. Pero, continuó él, levantando un dedo índice manchado de tinta, hay un detalle crucial. La obligación de alimentos es recíproca y condicional. Si ellos no cumplieron con su obligación de darle alimentos, vivienda y educación digna cuando usted era menor de edad,
pierden el derecho moral y legal a reclamar ahora. Además, hay que probar la necesidad. Si la necesidad es autoinfligida por mala administración, despilfarro o por favorecer a un tercero capaz de trabajar, ahí los tenemos. Sonrió, y fue una sonrisa depredadora, llena de dientes. Este abogado que contrataron es un novato, o un idealista. Basa su caso en la emoción, en la lástima, no en los números. Y los números no mienten. Vamos a destrozarlos con matemáticas, señorita Mireya. ¿Qué necesito hacer? Pregunté, sintiendo un rayo de esperanza. Necesito que me documente todo. Y cuando digo todo, es absolutamente todo. Desde el día que cumplió la mayoría de edad, o antes si puede. ¿Tiene pruebas de que usted se pagó sus estudios? ¿De que ellos no le daban dinero? ¿De que desviaban recursos a su hermana? ¿Estados de cuenta? ¿Mensajes? Pensé en mi caja de zapatos. Pensé en mi hábito obsesivo de guardar recibos como prueba de mi existencia. Sí, dije. Tengo todo. Tengo una caja llena. Tráigala. Vamos a contestar la demanda. No vamos a defendernos, señorita Mireya. Vamos a contraatacar. Vamos a demostrar que usted no es una hija ingrata, sino una víctima de violencia económica sistemática. Pasé las siguientes 3 noches sin dormir, convirtiendo el piso de mi sala en un archivo forense de mi propia vida. Abrí la caja de zapatos y vacié su contenido sobre la alfombra. Clasifiqué los recibos por año, haciendo pilas ordenadas. Año 2008, recibos de nómina de la panadería La Espiga de Oro. Mis talones de pago de 800 pesos semanales. Año 2010, fichas de depósito de mi colegiatura en la UNAM. Recibos de la librería de viejo donde compraba mis textos. Año 2012, facturas de mis libros, de mi dentista, la endodoncia que finalmente me pude pagar a los 22 años, de mi ropa de segunda mano. Año 2014, el contrato de arrendamiento de mi primer cuartito de azotea, firmado por mí y avalado por mi jefa de entonces, la señora Ibarra, no por mis padres. Pero necesitaba más. Necesitaba probar el despilfarro en Cintia. Necesitaba probar que el dinero existía, pero no para mí. Entré a mi vieja cuenta de correo electrónico, esa que usaba en la universidad. Busqué correos de papá. Encontré uno de hace 5 años que me hizo hervir la sangre. Asunto, préstamo urgente. Mireya, necesitamos 50,000 pesos para el viaje de Cintia a las clasificatorias de natación en Cancún. Es su última oportunidad para la selección. Nosotros ya topamos las tarjetas de crédito. Consigue el dinero, pide un adelanto en tu trabajo. Es por la familia. Papá. Y mi respuesta, no tengo ese dinero, papá. Apenas pagué mi renta y mi comida. No puedo endeudarme. Y su respuesta final, eres una decepción. Ojalá te vaya bien con tu egoísmo. Ya veremos cómo le hacemos, como siempre, solos. Imprimí esos correos. Luego, hice algo que me dolió. Entré al Facebook e Instagram de Cintia. Ahí estaba la evidencia pública, descarada. Fotos de sus viajes a la playa. Check-in en restaurantes caros de Polanco. Fotos de su coche nuevo, el Volkswagen Jetta que papá compró hace 2 años. Fotos de su negocio de joyería que duró 2 meses, con exhibidores carísimos. Mientras ellos alegaban pobreza extrema en la demanda, las redes sociales gritaban opulencia malgastada. Armé una carpeta de 300 páginas. Cada hoja era un grito silencioso de yo existo, yo me mantuve, yo sobreviví a pesar de ustedes. La última pieza de evidencia fue la más difícil de incluir. Encontré la única foto que conservaba de mi graduación de la universidad. Estoy yo sola, con mi toga y birrete, abrazando a mi tía abuela Rosa, que en paz descanse, la única que fue a la ceremonia. Mis padres no están en la foto. Ese día estaban consolando a Cintia. Puse la foto en la carpeta. Aquí está, licenciado, le dije a Bernal al día siguiente, dejándole la carpeta pesada sobre el escritorio. Aquí está mi vida entera en papel. Bernal sopesó la carpeta con las manos, asintiendo lentamente.
con esto, señorita, no solo vamos a ganar el juicio. Vamos a darles una lección de realidad que no olvidarán nunca mientras vivan. Prepárese para la guerra. El día de la audiencia amaneció gris, lluvioso y frío, como si el cielo de la Ciudad de México entendiera y reflejara mi estado de ánimo. Llegué al Tribunal Superior de Justicia con el licenciado Bernal a mi lado. Él caminaba con paso tranquilo, silbando bajito una melodía clásica, llevando su maletín de cuero gastado. Yo sentía que el corazón se me iba a salir por la boca, latiendo contra mis costillas como un pájaro atrapado. El edificio de los juzgados familiares es un lugar deprimente por naturaleza. Paredes pintadas de un color crema sucio, luces fluorescentes que parpadean con un zumbido constante y un eco de fondo formado por llantos de niños, discusiones en susurros y pasos apresurados. Es el lugar donde el amor va a morir. Al final del pasillo, cerca de la sala 4, los vi. Ramiro, Lourdes y Cintia estaban sentados en una banca de madera dura. Habían montado una escena perfecta, digna de una telenovela. Papá llevaba un traje viejo, un poco grande para él, y se apoyaba pesadamente en un bastón de madera que yo jamás le había visto usar en mi vida. Él siempre había presumido de su salud de hierro. Mamá vestía de negro riguroso, sin una gota de maquillaje, con un rosario enrollado en la mano, rezando. ¿Y Cintia? Cintia llevaba ropa sencilla, jeans y una blusa blanca sin marca, sin joyas, y miraba al suelo con una expresión de mártir sufrida. Parecían la familia más desdichada, humilde y abandonada del mundo. Cuando pasé frente a ellos, el aire se tensó como una cuerda de violín a punto de romperse. Papá levantó la vista. No había amor en sus ojos, ni arrepentimiento. Solo una frialdad calculadora y una promesa de destrucción. Buenos días, dijo Bernal, con una cortesía afilada y profesional, saludando al aire. El abogado de ellos, un tipo joven con un traje brillante barato y demasiada gomina en el pelo, asintió nerviosamente, reconociendo a Bernal y probablemente lamentando haber tomado el caso. «Aún pueden arreglar esto, Mireya», susurró papá cuando pasé a su lado, inclinándose hacia mí. «Danos el 30% y olvídate de problemas. No hagas que un juez te humille delante de todos. Sé inteligente». Me detuve en seco. Giré la cabeza y lo miré a los ojos, profundamente. «La única humillación aquí, papá, es que hayas tenido que alquilar un bastón para dar lástima porque no tienes argumentos reales». Él apretó la mandíbula, sus ojos brillaron con odio. El alguacil abrió la puerta de la sala. Audiencia de González contra González. Pasen todos. La sala de audiencias era pequeña, claustrofóbica y olía a desinfectante barato y papel viejo. Nos sentamos en nuestros lugares asignados. Bernal y yo a la derecha. Ellos a la izquierda. Detrás del escritorio elevado, entró la jueza Carrillo. Era una mujer imponente, de unos 55 años, con el cabello gris recogido en un chongo severo y unos anteojos que colgaban de una cadena dorada sobre su toga negra. Tenía fama de ser dura, justa y de tener cero tolerancia para las tonterías y los dramas innecesarios. «Se abre la sesión», dijo con voz monótona pero potente. «Escuchemos a la parte actora». El abogado de papá se puso de pie, se ajustó la corbata y empezó su discurso. Fue una actuación apasionada. «Su señoría», dijo, moviendo las manos con dramatismo, «estamos ante un caso desgarrador de abandono filial. El señor Ramiro y la señora Lourdes dieron su vida, su salud y su patrimonio para criar a sus hijas. Invirtieron todo lo que tenían en la familia, sacrificándose día a día. Y ahora, en el ocaso de sus vidas, se encuentran enfermos, sin pensión y en la ruina total». Hizo una pausa dramática para señalarme con el dedo. Mientras tanto, su hija mayor, Mireya González, vive en la opulencia en Valle Real. Ha amasado una fortuna gracias a la educación, los valores y la estabilidad que sus padres le proveyeron con tanto sacrificio. Y cuando ellos, en su desesperación, le pidieron ayuda para comer, para comprar medicinas, y para apoyar a su hermana menor que atraviesa una depresión severa, ella le cerró la puerta en la cara. Es una violación flagrante al deber moral y legal de la solidaridad familiar. La jueza Carrillo escuchaba impasible,
tomando notas ocasionales en un cuaderno amarillo, sin revelar ninguna emoción. Luego llamaron a papá al estrado. Ramiro cojeó hasta la silla de los testigos, apoyándose teatralmente en el bastón alquilado. Cuando empezó a hablar, lloró. Sí, lloró lágrimas reales. Yo solo quiero que mi familia esté unida, jueza, sollozó, sacando un pañuelo arrugado. Me duele en el alma que mi hija prefiera tener muebles caros y vivir sola en un palacio que ayudar a su propia sangre. Cintia necesita terapia, necesita apoyo, y yo ya no tengo que vender. Todo se fue en criarlas, en darles lo mejor. Yo apretaba los puños bajo la mesa hasta clavarme las uñas en las palmas, sintiendo como la sangre palpitaba en mis sienes. Bernal me puso una mano pesada y tranquilizadora en el brazo. Tranquila, susurró sin mirarme. Déjalo hablar. Se está ahorcando solo con su propia cuerda. Cuando fue nuestro turno, Bernal se levantó despacio, con la calma de quien sabe que tiene un as bajo la manga. Su señoría, esta defensa sostiene que la demanda es improcedente, maliciosa y de mala fe. No negamos el vínculo filial biológico, pero negamos categóricamente la deuda moral y económica. Para probarlo, llamamos a la señora Elena Ibarra. Se abrió la puerta trasera y entró mi antigua jefa de la panadería. La señora Ibarra, ya con casi 70 años, caminaba con dificultad por la artritis, pero con una dignidad inmensa. Señora Ibarra, dijo Bernal, ¿conoce usted a la demandada, Mireya González? Sí, la conozco desde que era una niña de 16 años. Trabajó en mi panadería, La Espiga de Oro, durante 5 años seguidos. ¿Cómo describiría su situación económica y familiar en ese entonces? La señora Ibarra me miró con cariño, con esa mirada maternal que mi propia madre nunca me dio, y luego se dirigió a la jueza con firmeza. Mireya era una niña muy trabajadora, su señoría, la más trabajadora que he tenido. Pero siempre tenía hambre. Una vez se desmayó en el almacén cargando charolas pesadas. Estaba anémica. Yo le daba pan, leche y a veces jamón a escondidas porque ella me decía, llorando de vergüenza, que en su casa no había cena para ella, solo para su hermana. Hubo un murmullo en la sala. Papá se puso rojo de ira. Mamá bajó la cabeza. ¿Alguna vez vio a sus padres ir por ella al trabajo o preocuparse por su salud o seguridad? Nunca, dijo la señora Ibarra con voz clara. Cuando se quemó la mano gravemente con el horno industrial, fui yo quien la llevó a la Cruz Roja y pagué las curaciones. Llamamos a su casa desde el hospital y su padre contestó. Dijo que estaba ocupado viendo el entrenamiento de la otra niña y que Mireya ya era grande para irse sola a casa. La jueza Carrillo dejó de escribir. Se quitó los lentes y miró a papá por encima de ellos. Su mirada era gélida. Gracias, señora Ibarra, dijo Bernal. No más preguntas. Ahora, su señoría, continuó Bernal, caminando hacia su mesa, respecto a la supuesta ruina de los demandantes y la inversión hecha en mi clienta. Presento la prueba documental B. Bernal sacó mi carpeta gruesa y otra carpeta más delgada, de color azul, que yo no había visto antes. En la carpeta grande, tenemos los recibos, facturas y estados de cuenta que demuestran, sin lugar a dudas, que Mireya González se ha autofinanciado al 100% desde los 16 años. Ropa, salud, educación universitaria, transporte, vivienda. Sus padres no invirtieron ni un peso en su formación profesional. Ella es un producto de su propio esfuerzo. Bernal caminó hacia el estrado y dejó caer la segunda carpeta, la azul, frente a la jueza. Y aquí, su señoría, tenemos un informe de investigación financiera reciente sobre el señor Ramiro González. Papá se puso pálido como un papel. Su abogado empezó a sudar. El actor alega pobreza extrema y quiebra. Sin embargo, hace apenas 3 semanas, el día 4 de enero, se registró la compra de contado de un vehículo Volkswagen Jetta del año, versión equipada, con valor de 380,000 pesos. La objeción. Gritó el abogado de papá, poniéndose de pie de un salto. Ese coche no está a nombre de mi cliente. No, dijo Bernal sonriendo, disfrutando el momento.
Está a nombre de Cintia González, la hija supuestamente deprimida y sin recursos, pero el cheque de caja para el pago salió directamente de la cuenta de ahorros para el retiro del señor Ramiro. Cuenta que olvidó declarar en su estudio socioeconómico. La sala quedó en un silencio sepulcral. Se podía escuchar el zumbido de las lámparas. Entonces, dijo Bernal, girándose hacia papá con desprecio, usted tiene casi 400,000 pesos líquidos para comprarle un coche nuevo a su hija favorita. ¿Pero demanda a su hija mayor porque dice que no tiene para comer frijoles? Papá abrió la boca y la cerró, balbuceando cosas ininteligibles, mirando a todos lados como un animal acorralado. Miró a su abogado, pero el tipo estaba ocupado guardando sus papeles en el maletín, sabiendo que el caso estaba perdido y que no iba a cobrar sus honorarios. La jueza Carrillo se quitó los lentes despacio. El sonido de las patas de los lentes golpeando la madera del escritorio resonó como un disparo de cañón en la sala pequeña. Miró a Ramiro. Su mirada ya no era neutral. Era de un desprecio absoluto, frío, profesional y humano. Señor González, dijo la jueza con voz suave pero peligrosa, póngase de pie. Papá se levantó, temblando, olvidando usar su bastón. El milagro de la medicina jurídica. En mis 20 años en este estrado, he visto muchas cosas, dijo la jueza Carrillo, inclinándose hacia adelante. He visto padres que no quieren pagar alimentos a hijos hambrientos. He visto hijos drogadictos que roban a sus padres ancianos. Pero rara vez, muy rara vez, he visto un intento tan descarado, cínico y malvado de usar el sistema judicial como herramienta de abuso, control y extorsión. Pero, es mi hija, balbuceó papá, con lágrimas que ahora eran de miedo. La familia es primero, ella tiene obligación. Exacto. La familia debería ser primero. Pero usted no ve a su hija Mireya como familia. La ve como un activo financiero, una cuenta de ahorros que se le escapó de las manos y cobró vida propia. Usted no busca justicia, señor González, usted busca sumisión. Usted quiere castigarla por tener éxito sin su permiso. La jueza tomó el martillo de madera. Lo sostuvo en el aire un segundo. Por la falta total de pruebas de necesidad, por la evidencia abrumadora de mala fe procesal, por el ocultamiento de activos financieros, y por el hecho demostrado de que la demandada no debe nada, absolutamente nada, a unos padres que abdicaron de sus responsabilidades hace años. La jueza hizo una pausa dramática y pronunció las dos palabras que cambiaron mi vida, que rompieron las cadenas. Demanda improcedente. El golpe del martillo fue el sonido más hermoso que había escuchado jamás. Sonó a libertad. Sonó a justicia. Y además, añadió la jueza, señalando a papá con el mazo, condeno a la parte actora al pago total de costas y gastos legales de la demandada. Y le advierto, señor González, si vuelve a acercarse a esta mujer para exigirle dinero, para molestarla en su domicilio o en su trabajo, giraré una orden de restricción inmediata y lo mandaré a arrestar por acoso. ¿Me entendió? Papá asintió, derrotado, encogido, pequeño. Ya no era el gigante que dominaba mi infancia. Era solo un hombre amargado, viejo y patético que había apostado todo al caballo equivocado y había perdido hasta la camisa. Salimos de la sala de audiencias. El pasillo ya no parecía tan deprimente ni oscuro. Parecía luminoso, aunque afuera seguía lloviendo. Papá estaba sentado en una banca del pasillo, con la cabeza entre las manos, el bastón tirado en el suelo. Mamá lloraba en silencio a su lado, sin atreverse a tocarlo. El abogado joven ya se había ido, huyendo del desastre. Cintia estaba de pie, un poco apartada, recargada en la pared. Cuando me vio salir con Bernal, se enderezó y se acercó a mí. Por primera vez en años, la vi sin el filtro de la envidia, la competencia o la adoración ciega de mi padre. Se veía cansada. Se veía vieja para sus 29 años. Se veía perdida. Mireya, dijo, su voz temblorosa. Me detuve. Bernal se adelantó unos pasos para darme privacidad, pero se quedó cerca, vigilante como un guardián. ¿Qué pasa, Cintia? Pregunté. No había rencor en mi voz, solo un cansancio infinito. Yo
Yo no quería firmar eso, te lo juro, dijo ella, con lágrimas en los ojos. Papá me dijo que era la única forma. Que si no lo hacíamos, me quedaría sin nada, en la calle. Yo no sé hacer nada, Mireya. Tengo 29 años y no sé hacer nada. Tengo miedo. La miré. Ella era la hija de oro, la princesa, la inversión. Pero en realidad, era la mayor víctima de papá. La había inutilizado con su sobreprotección. La había convertido en una inválida funcional para satisfacer su propio ego de proveedor indispensable. Cynthia, le dije suavemente. Tienes 29 años. Tienes 2 manos, 2 piernas y un cerebro. No eres una inútil, te hicieron creer que lo eres para controlarte. ¿Me ayudas? Preguntó ella, extendiendo una mano, con esa voz infantil que siempre usaba para conseguir cosas. ¿Me prestas algo para empezar? Negué con la cabeza lentamente. No, Cynthia. No te voy a dar dinero. No te voy a dar trabajo. Y no vas a vivir en mi casa. Eso sería seguirte haciendo daño. Su cara se descompuso en una mueca de dolor. Si quieres ayuda real, continué, ve a terapia. Busca un trabajo real, de lo que sea. Mesera, vendedora, recepcionista. Empieza desde cero, como hice yo a los 16. Gánate tu primer peso. Esa es la única ayuda que te va a servir. Lo demás es seguirte envenenando. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, mis tacones resonando con fuerza. No miré atrás. Escuché a papá llamarme, un grito ahogado y ronco, hija. Pero yo ya no respondía a ese nombre en esa voz. Esa hija había muerto en la sala del juzgado. Esa misma tarde, al llegar a casa, llamé a un cerrajero de emergencia. Aunque mis padres nunca tuvieron llaves de mi departamento en Valle Real, cambiar la cerradura fue un acto simbólico necesario. Necesitaba saber que mi seguridad era nueva, virgen, inviolable. Que ninguna llave del pasado podía abrir mi futuro. Mientras el cerrajero trabajaba desmontando el cilindro de la puerta, mi teléfono sonó. Era un mensaje de WhatsApp de mamá. Hija, por favor. Tu papá está destrozado. Está llorando en su cuarto. Dice que perdona todo, que retira lo dicho, si vienes a cenar el domingo. Hice mole, tu favorito. Vamos a empezar de nuevo. Leí el mensaje y sentí una punzada de dolor en el estómago. El mole de mamá era mi favorito. Y la idea de perdón y empezar de nuevo era tentadora, seductora. Sería tan fácil volver. Volver a ser la hija callada, la que aguanta, la que paga, la que mantiene la paz para que los demás estén cómodos. Pero luego miré mi departamento. Miré la luz dorada del atardecer entrando por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Miré la carpeta legal sobre la mesa. Dice que perdona todo. Incluso en la derrota absoluta, él creía que era él quien tenía la autoridad de perdonar. No había aprendido nada. No había humildad. Y nunca la habría. Borré el mensaje sin contestar. Luego, hice lo que debía haber hecho hace años. Bloqueé el número de mamá. Bloqueé a papá. Bloqueé a Cynthia. Bloqueé a la tía Chelo y a los primos. Cuando el cerrajero terminó, me entregó las llaves nuevas. Eran pesadas, frías, brillantes. Aquí tiene, señorita. Nadie entra si usted no quiere. Es una cerradura de alta seguridad. Gracias, dije, sintiendo el peso del metal en mi palma. Y le di una propina generosa. Esa noche, me serví una copa de ese vino de 3,000 pesos que había rescatado de la casa de mis padres aquella Nochebuena. Sí, me lo llevé del coche cuando me fui furiosa, fue mi único acto de saqueo. Me senté en mi balcón, mirando las luces de la ciudad, y brindé con la luna llena. Han pasado 6 meses desde el juicio. Medio año de silencio. No he sabido nada de ellos directamente, excepto por rumores lejanos que me llegan por esa amiga de la infancia. Sé que tuvieron que vender la casa grande para pagar las costas del juicio y las deudas, y se mudaron a un departamento rentado más pequeño en una zona menos pretenciosa.
Sé que el coche nuevo de Cynthia fue embargado o vendido. Sé que Cynthia consiguió trabajo en una boutique de ropa y que duró 3 semanas antes de renunciar porque le dolían los pies, pero al menos lo intentó. Quizás algún día lo logre. Hoy es domingo por la mañana. Estoy en mi cocina, preparando café de grano recién molido. El sol entra a raudales por el ventanal, iluminando mis plantas que por fin están floreciendo porque tengo tiempo de cuidarlas. Mucha gente, incluso algunos amigos, me dicen que fui cruel. Que la sangre es la sangre. Que debía haber sido la persona más grande, la madura, y perdonarlos. A veces, en la soledad de la noche, cuando el silencio es demasiado fuerte, me pregunto si tienen razón. Me pregunto si soy una mala hija. Pero luego recuerdo la cara de la jueza Carrillo y sus 2 palabras, demanda improcedente. Recuerdo a la señora Ibarra dándome un bolillo duro con jamón porque me desmayaba de hambre. Recuerdo el dolor de muelas a los 12 años y la aguja al rojo vivo. Y me doy cuenta de que no soy mala. Soy libre. Ser la oveja negra de la familia no es una maldición, como nos han hecho creer. Es un rol que te asignan cuando te niegas a seguir el guión de la disfuncionalidad y el abuso. Y al final, la oveja negra es la única que logra saltar la cerca y correr hacia el bosque, donde los lobos son reales, sí, pero al menos no fingen que te aman mientras te devoran vivo. Tomo un sorbo de mi café. Está caliente, fuerte, perfecto. Mi casa está en silencio, pero es un silencio de paz, no de tensión. Mi conciencia está tranquila. He perdido una familia, es verdad. Pero me he ganado a mí misma. Y ese es un trato que volvería a hacer 1000 veces. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Mireya fue demasiado dura al no abrirle la puerta a su madre y bloquear a su familia definitivamente? ¿O crees que hizo lo correcto para proteger su paz mental y su patrimonio después de tanto abuso? La línea entre el deber familiar y el abuso puede ser muy delgada, pero Mireya decidió pintarla con tinta indeleble. Si te gustó esta historia de justicia, coraje y liberación, por favor no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más relatos impactantes. Subimos historias nuevas cada semana. Gracias por escuchar y hasta la próxima.